Otra vez, buenos días, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí esta mañana. Si usted tiene una Biblia, por favor, ábrela a Hechos capítulo 16. Hechos 16. Yo creo que cuando sea posible, queremos lo mejor. Queremos el mejor matrimonio. Queremos el mejor trabajo. Queremos la mejor relación con nuestros hijos. Queremos lo mejor. Incluso una iglesia local. Yo creo que como cristianos, queremos que nuestra iglesia local sea una iglesia fortalecida en la fe. Y también queremos lo mismo para otras iglesias. Iglesias fortalecidas en la fe. En un momento vamos a leer versículo 5 de Hechos capítulo 16. El punto principal esta mañana es que una iglesia fortalecida en la fe glorifica a Dios y por lo tanto nos ayuda a nosotros a glorificar a Dios en nuestras vidas y encontrar nuestro gozo en Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Oremos. Dios Padre, otra vez te damos las gracias por permitirnos estar aquí juntos como iglesia, para glorificarte, para adorarte, para recibirte tu palabra. Nuestro deseo es que nosotros como una iglesia local seamos una iglesia fortalecida en la fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Otra vez en este versículo leemos, así que las iglesias eran confirmadas o fortalecidas en la fe. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué eran fortalecidas las iglesias en la fe? O quizás, ¿cómo eran fortalecidas las iglesias en la fe? La respuesta es a recibir la sana doctrina. A recibir la sana doctrina. En Hechos capítulo 10, en Hechos 15, el capítulo anterior, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar la cuestión de la circuncisión y la salvación. Es decir, para considerar la doctrina de la salvación. En Hechos 15, versículo 11, Pedro dijo, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Es decir, somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Pablo dijo en Gálatas 2:16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que es por las obras de la ley, nadie será justificado. Sabemos que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. No es posible ganar la salvación, no es posible comprar la salvación, no es posible ser una buena persona para recibir la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Es una doctrina bien importante para nosotros. Y por eso celebramos la Cena del Señor con frecuencia.
para recordarnos que es la obra de Cristo, que no podemos hacer nada para recibir la salvación. Entonces, cuando leemos otra vez en versículo 5, las iglesias eran confirmadas o fortalecidas en la fe. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué aprendemos de esto? La sana doctrina es esencial para fortalecernos en la fe. Es decir, importa lo que creemos. Amén. Necesitamos entender nuestra doctrina. ¿Pero qué es la doctrina? La doctrina es los pensamientos correctos acerca de Dios y creencias de acuerdo a las Escrituras, a la palabra de Dios. Es decir, la enseñanza correcta sobre la Biblia, la palabra de Dios. Bobby Jamieson, en su libro La Sana Doctrina, dijo: sana doctrina es un resumen de la enseñanza bíblica que es conforme a las Escrituras y es útil para la vida. Otra vez, importa nuestra doctrina, lo que enseñamos como una iglesia, lo que creemos como iglesia. Entonces, esta mañana, pensando en este versículo, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Yo quiero que nosotros nos enfoquemos por un momento en una introducción breve a la doctrina de la iglesia, la escología. Eclesiología. Por eso yo digo la doctrina de la iglesia, porque todos podemos entender la doctrina de la iglesia. Durante la semana yo practicaba esta palabra, pero esta mañana me cuesta. La doctrina de la iglesia, una breve introducción a la doctrina de la iglesia. Hemos dicho muchas veces en nuestros cultos que la iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios para los propósitos de Dios en este mundo. Me encanta esta definición. Somos el pueblo de Dios. Pertenecemos a Dios. Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo. Él es nuestro jefe. Él tiene todo el control, todos los derechos sobre nosotros. Somos el pueblo de Dios. Y también somos redimidos por Dios. Cristo dio su vida por nosotros. Cristo nos compró con su sangre. Somos redimidos por Dios. Y ahora, porque somos redimidos, porque somos el pueblo de Dios, tenemos un propósito, tenemos propósitos. Estamos aquí para cumplir los propósitos de Dios en este mundo. También al pensar en la iglesia, es importante entender que hay la iglesia universal. La iglesia universal es todos los creyentes de todo el tiempo en todo el mundo. Si somos salvos, somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia universal, todos los creyentes. Y también hay la iglesia local. O mejor dicho, hay iglesias locales, porque hay muchas iglesias locales. Y una iglesia local es o debe ser una expresión visible de la iglesia universal. Una iglesia local debe representar correctamente qué es el pueblo de Dios, qué es el cuerpo de Cristo, la iglesia universal. Pero otra vez, cuando decimos la iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios para los propósitos de Dios en este mundo, aunque es una buena definición de la iglesia, todavía quizás no sabemos qué deberíamos hacer como una iglesia local cuando nos reunimos. Y por eso, yo quiero enfocarnos por un momento en
algunas cosas que deberíamos hacer como una iglesia local. Creo que muchos de ustedes conocen el ministerio, se llama Nueva Marcas. Es un buen ministerio. Este ministerio tiene muchos recursos para las iglesias. Y el propósito de este ministerio es explicar, definir, dar nuevas marcas de una iglesia saludable. Claro, hay más. Pero según este ministerio, las nuevas marcas de una iglesia saludable son predicación expositiva, teología bíblica, el evangelio, conversión, evangelización, membresía, disciplina, discipulado y liderazgo. Estoy de acuerdo con todo. Son buenas marcas, son marcas necesarias para una iglesia local, una iglesia fortalecida en la fe. Pero todavía, ¿qué deberíamos hacer a reunirnos? Pablo escribió en 1 Corintios 11, versículo 18, cuando se reúnen como iglesia. A pesar de esta frase, cuando se reúnen como iglesia, el significado es que hay una reunión especial de la iglesia. Hay un tiempo juntos para funcionar como el cuerpo de Cristo. Ahora, claro, sabemos que cada uno de nosotros que son cristianos somos la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Pero hay un tiempo especial cuando nos reunimos como iglesia. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos aquí como iglesia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Yo quiero compartirles algunas cosas que nosotros, como iglesia local, deberíamos hacer a reunirnos. Yo creo que las cosas son bíblicas. Yo creo que es la verdad para todas las iglesias locales. La lista no es exhaustiva. Es posible incluir otras cosas. Y, por ejemplo, quizás de la predicación esta mañana, quizás después del culto, usted puede conversar conmigo y me dice, Cliff, tú no mencionaste esta cosa. Y yo puedo decir, es cierto, estoy de acuerdo. Entonces, otra vez, esta lista no es exhaustiva, pero cosas que nosotros como una iglesia local deberíamos hacer al reunirnos. La primera cosa es muy obvia. Para ser una iglesia fortalecida en la fe, deberíamos reunirnos, congregarnos, estar juntos. Porque no es posible funcionar como la iglesia si no estamos juntos. En Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Es importante reunirnos, estar juntos como la iglesia. Número 2, deberíamos orar en nuestros cultos. Al congregarnos, al reunirnos, deberíamos orar. En Hechos capítulo 12, versículo 5, así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Un ejemplo de la oración. En 1 Tesalonicenses 5, 17, oren sin cesar. Debemos orar como iglesia. En nuestros cultos deberíamos orar. Número 3, cantar. Al reunirnos como iglesia, deberíamos cantar a Dios. Colosenses 3, 16.
Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Claro, yo no conozco los corazones de ustedes. Yo no conozco los motivos de ustedes. Pero cuando nosotros como iglesia cantamos a Dios. Y eso glorifica a Dios. Y por eso cantar es bien importante. Entonces, otra vez, hasta este punto, ¿qué deberíamos hacer como una iglesia local? Reunirnos, orar, cantar. Número 4, leer la palabra. Leer la palabra. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. La lectura de las Escrituras. Es importante leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y también porque queremos obedecer a Dios. Necesitamos escuchar de la palabra de Dios. Entonces, deberíamos leer la palabra. Número 5, deberíamos predicar la palabra. Deberíamos predicar la palabra. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Predica la palabra. Si vamos a funcionar como una iglesia local, una iglesia bíblica, es importante predicar la palabra. Otra vez, ¿qué deberíamos hacer? Reunirnos, orar, cantar, leer la palabra, predicar la palabra. Número 6. ¿Qué deberíamos hacer como una iglesia local? Observar las ordenanzas. Observar el bautismo y la cena del Señor. Al considerar el bautismo, Mateo 28, versículo 19, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 41, vemos este ejemplo. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. En el contexto de la iglesia local. Es una ordenanza de Jesús, el bautismo. La cena del Señor es la segunda ordenanza de la iglesia. En 1 Corintios 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beben en memoria de mí. Porque todas las veces que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, si vamos a ser una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia bíblica, al reunirnos, deberíamos observar el bautismo y la cena del Señor. Claro, el bautismo es solamente una vez. La cena del Señor es una acción, es una ordenanza repetida constantemente. La Biblia no nos dice cuántas veces. Algunas iglesias locales
observen la cena del Señor cada semana. En el caso de nosotros, Iglesia Bautista de Costa Verde, observamos la cena del Señor el primer domingo de cada mes. Pero es una ordenanza perpetua hasta que Jesús venga. Entonces, otra vez, estamos considerando la doctrina de la Iglesia. Claro, es una introducción breve, porque es un tema profundo. Pero si somos el pueblo de Dios, redimido por Dios, para los propósitos de Dios en este mundo, al reunirnos, deberíamos reunirnos, orar, cantar, leer la palabra, predicar la palabra y observar las ordenanzas. Dos cosas más. Deberíamos amar los unos a los otros. En Juan 13, versículo 34, las palabras de Jesús: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Que como yo les he amado, así también se amen los unos a los otros. Como hermanos en Cristo. Somos hermanos. Somos la familia de fe. Somos la familia de Dios. Y es nuestro deber amar los unos a los otros. Si vamos a obedecer a Jesús, debemos amar los unos a los otros. Otra cosa. Al reunirnos, deberíamos edificar los unos a los otros. En Efesios 4, versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el contexto, los pastores, maestros enseñan la palabra de Dios para capacitar a los hermanos de la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que los hermanos de la iglesia edifiquen los unos a los otros. Entonces, al reunirnos, debemos amarnos los unos a los otros y edificar los unos a los otros. Otra vez, la lista no es exhaustiva. Yo sé que es posible incluir otras cosas, pero estas cosas son esenciales si vamos a funcionar como una iglesia local. Y déjeme repetir las cosas. Deberíamos reunirnos, orar, cantar, leer la palabra, predicar la palabra, observar las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor, amar los unos a los otros, edificar los unos a los otros. Y al hacer estas cosas, funcionamos como la iglesia y por lo tanto glorificamos a Dios. En 1 Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que comen, que beben o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Incluso ser una iglesia para la gloria de Dios. Ahora, no voy a pasar mucho tiempo, pero yo tengo 4 preguntas. La primera, ¿por qué son importantes esas cosas para nosotros como una iglesia local? Otra es la pregunta, ¿por qué son importantes esas cosas para nosotros como una iglesia local? Y para estar muy claro, ¿por qué es importante que nos reunimos, oramos, cantamos, leamos la palabra, predicar la palabra, observar las ordenanzas, amar, edificar? Al aplicar correctamente la sana doctrina, la doctrina de la iglesia local, seremos una iglesia local fortalecida en la fe. Así como nuestros hermanos en Hechos capítulo 16.
fortalecidas, confirmadas en la fe. También al aplicar correctamente la sana doctrina, no tenemos que adivinar qué debemos hacer como una iglesia. Es decir, no tenemos que inventar maneras para atraer a los demás. No tenemos que pensar qué deberíamos hacer como una iglesia local. No, sabemos lo que debemos hacer como una iglesia local. Porque recibimos nuestras instrucciones de la palabra de Dios. Y claro, yo entiendo, quizás es posible pensar, esas cosas son básicas. Reunirnos, orar, cantar, escuchar la palabra, predicar la palabra, observar el bautismo, la cena del Señor, amar, edificar. Eso es normal. Claro, es normal. Debería ser normal para nosotros como una iglesia. No tenemos que inventar algo nuevo para Dios. Él sabe mejor que nosotros. Y si estamos dispuestos a obedecer lo que Dios dice en su palabra, vamos a glorificar a Dios. Y vamos a encontrar nuestro gozo en Dios. También al aplicar correctamente la sana doctrina como una iglesia local y hacer estas cosas al reunirnos, cumplimos los propósitos de Dios para su iglesia. ¿Todos los propósitos? No. Pero vamos a cumplir los propósitos de Dios. Y yo creo que cuando estamos dispuestos a cumplir estas cosas que yo he compartido esta mañana, nos permite cumplir los otros propósitos de Dios en nuestras vidas, como una iglesia y también en nuestras vidas personales. Otra cosa, al aplicar correctamente la sana doctrina como una iglesia, podemos enviar a hermanos al campo misionero. Vimos el video esta mañana sobre la necesidad en el mundo. Y lo que el mundo necesita hoy en día es escuchar el Evangelio, es saber que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y el Salvador es Jesucristo. Al mismo tiempo necesitamos a hermanos, hermanas, que están dispuestos a ir en el campo misionero con un buen concepto, con un buen fundamento de una sana doctrina y entender la importancia de la iglesia local. En la obra misionera, y al ver el modelo de Pablo en el libro de Hechos, es importante compartir el Evangelio, hacer discípulos de Cristo, plantar iglesias locales y fortalecer iglesias. Yo creo que al pensar en fortalecer iglesias, incluso preparar hermanos para ser los líderes, los pastores, los diáconos, los líderes espirituales en las iglesias. Pero otra vez, lo que el mundo necesita, lo que debemos hacer como una iglesia local es preparar y enviar hermanos bien preparados que tienen un buen concepto de qué es la iglesia local, la importancia de la iglesia local. Porque siempre Dios trabaja a través de la iglesia local. Dios no trabaja principalmente a través de una agencia misionera o una persona, siempre en el contexto de la iglesia local. Déjeme aclarar algo. No quiero decir que Dios no use personas. Él nos usa. Pero no podemos olvidar, negar la importancia de la iglesia local en este proceso. La segunda pregunta. ¿Por qué son importantes estas cosas para usted como cristiano en su vida personal?
Si usted es cristiano, ¿por qué son importantes esas cosas para nosotros como una iglesia? Porque una iglesia fortalecida en la fe le edifica y le enseña para que usted sea más y más conformado a la imagen de Cristo. Así glorificando a Dios y encontrando su gozo en Él. Entonces, como cristiano, es mejor para usted tener una iglesia fortalecida en la fe. La tercera pregunta. ¿Por qué son importantes esas cosas para usted si usted no es cristiano? Si usted no es cristiano, ¿por qué importan las cosas de la iglesia local? Porque una iglesia fortalecida en la fe le habla a usted la verdad con amor y representa a Dios. Porque una iglesia fortalecida en la fe le comparte a usted el mensaje de la salvación, para que usted sepa la necesidad de arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo como su Salvador y Señor. Y para que usted sepa cómo ser un miembro de la familia de Dios. Entonces, si usted no es cristiano, usted necesita la iglesia local también. Pero más que la necesidad de una iglesia local, usted necesita una iglesia local fortalecida en la fe, basada en la sana doctrina. Y la cuarta pregunta. ¿Cuál es la necesidad más grande de Iglesia Bautista de Costa Verde? Yo creo que es una pregunta bien importante. ¿Cuál es la necesidad más grande de Iglesia Bautista de Costa Verde? ¿Es posible decir la doctrina? Claro que sí. ¿Es posible decir amor? Claro que sí. Gracia. Muchas otras cosas. Pero, ¿cuál es la necesidad más grande de Iglesia Bautista de Costa Verde? En Lucas 11, versículo 13, Jesús dijo, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? La necesidad más grande de Iglesia Bautista de Costa Verde es el Espíritu Santo. Si necesitamos sana doctrina, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos enseña la sana doctrina. Si necesitamos amor, por el Espíritu Santo tenemos amor. Si necesitamos gracia, si necesitamos sabiduría, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos lo que necesitamos para tener la sabiduría, para tener el amor, la gracia, cualquier cosa. El Espíritu Santo es nuestra necesidad más grande. El Catecismo de Heidelberg dice sobre este punto: Dios quiere dar su gracia y su Espíritu Santo solo a aquellos que se lo piden con oraciones ardientes y continuas, dándole gracias. Y por eso nosotros oramos: Dios, por favor, danos más de tu Espíritu Santo. Necesitamos tu Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos, para instruirnos, para ayudarnos a ser una iglesia fortalecida en la fe, para ser los cristianos que quieres. Necesitamos tu Espíritu Santo. Y por lo tanto, oremos sin cesar que Dios nos dé su Espíritu Santo para que seamos una iglesia bíblica. Y créeme, hermanos, si estamos orando conforme de esta manera, Dios, danos tu Espíritu Santo. Él nos escucha
y Él nos da nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Dios Padre, otra vez gracias por tu palabra, gracias por tu diseño. Ayúdanos a ser una iglesia fortalecida en la fe, para la gloria tuya y también para nuestro gozo en ti. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.